En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vamos a pedir al Espíritu Santo la presencia entre nosotros para poder entender lo que Él mismo nos quiere decir hoy. Para eso vamos a invocar que seamos cubiertos en este momento por el manto de la Virgen, ya que vamos a tratar un temita espinoso para el bicho. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siempre, cada rato me dicen: Padre, me bendice la medalla de San Benito, el rosario de San Benito, la cruz de San Benito, y nunca sabemos qué es la cruz de San Benito. Hoy vamos a hablar sobre el verdadero poder de la cruz de San Benito. Todos ustedes deben tener una cruz de San Benito. Levante la mano el que no tenga una cruz de San Benito en este momento aquí. Ya se puede ir. Lo que quiero decir con esto es que es uno de los sacramentales más poderosos que existen contra el ataque del demonio. Hoy vamos a hablar del poder de la cruz de San Benito, y no importa que su cruz ya haya sido bendecida, exorcizada y lavada en agua bendita, hoy la vamos a volver a hacer porque hoy es un día muy especial y lo van a entender luego. San Benito de Nurcia. Él hizo 7 reglas para su monasterio. La primera regla era: ya no piensen que es para un monasterio, aplíquenla en ustedes y van a entender el poder de la cruz de San Benito. La primera regla es: la obediencia es fundamental para una verdadera vida espiritual y religiosa. La segunda es: la estabilidad de vivir en un lugar y tener un lugar preparado para la oración. La tercera: es necesario una conversión de vida cultivando 3 cosas: la oración, la lectura de la Biblia y la búsqueda de cumplir la divina voluntad mediante los sacramentos. La cuarta es el silencio, como un vehículo hacia la reflexión y la comunión con Dios. La quinta es una oración que él decía y repetía mucho en latín: ora et labora, ora y trabaja. Ahorita lo vamos a entender, pero ahorita acuérdense de siempre: el ocio es la madre de todos los vicios. La sexta es practicar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Practicar la hospitalidad como una expresión de caridad cristiana. Pero hay que vivir esta hospitalidad no solamente en el derrotero de: oh, voy a recibir a mi cuñada en mi casa y esta cuñada es insoportable, me voy a sacrificar. No. Muchas veces ustedes ven que alguien en la familia o un amigo tienen alguna necesidad y ustedes lo que hacen es se escabullen para evitar la responsabilidad de tener que ayudar a esa persona. Pero aquí es una de las reglas de San Benito, la hospitalidad. La humildad la considera San Benito como una virtud fundamental para entrar en esa vida espiritual. Y la última, que para mí es la que más nos ayuda, es una disciplina espiritual rigurosa. ¿Por qué? Yo voy a rezar el rosario todos los días. Mañana me levanto a las 7 y entonces voy a rezar ese rosario y lo rezo con una devoción, me arrodillo sobre piedras y vidrios puntiagudos.
al siguiente día me duelen las rodillas, hoy no me voy a arrodillar. Al siguiente día me siguen doliendo las rodillas, ya no voy a rezar el rosario. Seguro que el sábado ya no vuelves a la oración. La disciplina, quien no es capaz de obedecerse a sí mismo, el resto de su vida le obedecerá a alguien más. Por eso es que existen en la vida tantos empleados. San Benito sintió desde su juventud el llamado del Señor. De Nurcia, un pueblito que quedaba cerca, se fue a la gruta de Subiaco, que queda como a unos 70 kilómetros de Roma. ¿Alguno de ustedes ha estado en Subiaco? ¿Sabe qué es la cruz de San Benito? Es el elemento fundamental para luchar contra ti mismo. Y ahorita lo van a entender. En Monte Cassino, muy cerca de allí, él funda un monasterio. Y él dice que la verdadera vida de oración la verdadera vida religiosa está en la humildad, la obediencia y la oración. Si usted no tiene humildad, si usted, por ejemplo, cada rato está despotricando contra este papa, contra este obispo, contra este cura, condenado. No, mentiras, no es condenado. No se debe, porque usted rompe la obediencia. Mire, por muy malo que sea el párroco que le tocó, el Señor permitió que estuviera ahí. Quizá esos errores de ese párroco te hacen reflexionar a ti sobre tu vida espiritual. Cuando más te sientas inclinado a criticar a tu párroco, a tu obispo o a tu papa, piensa siempre que eres tú el que tiene más defectos que al que criticas. Siempre. Yo odio en los demás mis propios pecados. El San Benito decía que en cada ataque de los demonios, él siempre experimentaba que él no podía, pero era la protección de Dios la que lo sacaba adelante. Hay una anécdota de San Benito muy, muy conocida. Él vivía en una cueva, vivió en la cueva de Subiaco 3 años solo, orando y entregado. Entonces, en la cima había un monasterio y los monjes de ese monasterio viendo la santidad de San Benito, lo invitan a que él sea como el que los dirija. Y cuando los dirige, dicen, no, este tipo es un extremista, tenemos que salir de él. Y como no podían salir de él, una mano misteriosa un día envenenó la copa de vino que él iba a tomar. Y como él estaba acostumbrado siempre a bendecir, él cogió la copa de vino y la bendijo. Y en el momento que la bendice, la copa se revienta en 2 y se derrama el vino. Por eso es que es importante bendecir la comida, todo lo que nos llevemos a la boca, un chicle, un dulce, la cena, la comida, el desayuno. Yo siempre bendigo mi vino. No sé por qué. ¿Por qué odiaban tanto los demonios a San Benito? Porque San Benito buscaba la santidad. Un día se le pasó por la mente un pensamiento lujurioso y entonces él se quitó su manto y semidesnudo se tiró sobre una zarza llena de espinas. El demonio entendió que por ahí no era. Nunca más lo volvió a tentar con la lujuria. Entonces, ¿ahora entienden por qué mi brazo está así? La regla de San Benito lo que refleja en esos 7 puntos es un conocimiento muy profundo de la vida espiritual. Todos ustedes tienen la cruz de San Benito, ¿cierto?
Pues no hay ninguna evidencia que esa cruz la haya hecho él. Qué fuerte, ¿no? Pero San Benito es del siglo IV más o menos, entre el IV y el V está caballado él. Pero en el siglo XVIII pusieron en Alemania a unas brujas en un juicio. Y entonces estas brujas fueron llevadas ante el tribunal. Y estas brujas les dijeron, pero ustedes estaban haciendo brujería contra esa casa, ese monasterio. Y las brujas mismas dijeron, no pudimos hacer nada, porque esa casa está protegida y no sabemos por qué ni cómo. Se fueron a ver en la casa del monasterio y es cuando encontraron talladas en la piedra, en la base de la iglesia, esa cruz que ustedes cargan. Y encontraron en el monasterio un pergamino que decía qué significaba cada una de las letras que allí estaban. Desde entonces, la cruz, conocida como la cruz de San Benito, se volvió la cruz más poderosa contra los ataques del enemigo. Entonces, esto es muy bonito porque aquí entendemos algo que nunca hemos entendido. Muchas de las cosas es muy interesante. En el siglo IX, un joven llamado Bruno tenía problemas de posesión diabólica. Y entonces alguien saca la medalla de San Benito, que en ese momento no se conocía como la medalla de San Benito, sino la medalla del monasterio de los dominicos. Y la saca y con eso le hacen el exorcismo y automáticamente queda liberado. Ese joven, con el transcurso de los años, se va a convertir en el Papa Bruno del siglo IX. Es que es fuerte, es fuerte. Entonces, cuando Bruno fue sometido a los exorcismos, ellos no entendían por qué el demonio salía desesperado ante la presencia. Pero en ese momento aparece una cosa en Italia que se va a llamar la peste negra. Todo aquel que llevara la medalla se veía protegido. Gafas nuevas, querido público. Entonces, miren esto. Nunca dejen de portar la medalla de San Benito, porque tiene una protección especial que hoy vamos a ver. Lo vamos a describir. Dice, un momento, no me presionen. Dice, en esa descripción que habla de San Benito, nos dice que cada medalla puede obtener una indulgencia plenaria si se porta en la fiesta de San Benito, cumpliendo 3 normas: la confesión, la comunión y una oración por las intenciones del Papa. ¿Alguien lo hizo este año? Fue el 11 de julio. Ahora tienen que esperar hasta el año entrante, si es que llegan, para esperar la indulgencia de San Benito. Con la señal de la cruz se puede vencer la tentación. Mire, ¿por qué es importante que la carguemos? Porque ustedes no se imaginan la cantidad de tentaciones que el demonio no les permite solamente por cargar la cruz. Así sea, mire, la cruz no es un talismán, no es un amuleto. Si va acompañado de confesión, comunión y oración, ella sola actúa. No es, los sacramentales no actúan solamente porque tú estés flotando en santidad. Al contrario, es que actúan porque es que somos pecadores y necesitamos esa acción.
es conocida como la cruz con más poder de exorcismo. En la parte frontal de la medallita tenemos la imagen de San Benito y él carga en un lado el libro de la regla y en la otra la cruz que dice Cruz Sancti Patrick Benedicti, la cruz santa del Padre San Benito. En el reverso de la cruz de San Benito vamos a entrarla con la cruz con las letritas que todos conocemos. La medalla, óiganlo bien, debe ser bendecida por un sacerdote. Pero la bendición no es eso que he encontrado a muchos hermanos que hacen, sí, bendígame la medalla, psha, psha. No, eso requiere una bendición especial con unas palabras de exorcismo especiales. Si ustedes la cargan porque un cura les dijo eso, no, hoy las vamos a bendecir, ¿vale? ¿Queda claro? Entonces, recordemos siempre, San Benito nace en el año 480 después de Cristo. Él era de familia noble y es famoso el eslogan de él, ora et labora. Mire, Subiaco es muy bonito porque sobre la cueva donde él vivió sobre el año 500 más o menos, ahí construyeron una capilla románica bizantina que es más o menos del siglo VII al VIII. Y encima construyen una iglesia entre gótica y barroca que va a ser del siglo XIV al XV. Es lindísimo. Si pueden ir allá a Subiaco, es cerquita, es 70 kilómetros de Roma, es como a hora y media, una hora de Roma. Es muy bonito ir allá. Todo el mundo conoce el monasterio de en Montecassino, pero el monasterio de Montecassino, dentro de lo que cabe, ¿alguien ha estado allá? Mano de ateos. Pero bueno, Montecassino también está en un monte, pero ese monasterio no es de la época. ¿Por qué? Porque el monasterio tiene unas bases románicas, otras bases bizantinas, pero el monasterio como tal fue utilizado durante la Segunda Guerra Mundial como el cuartel general de los nazis, porque era una fortaleza que quedaba en la cima de una montaña. Y cuando llegaron los aliados, bombardearon y acabaron el monasterio. Ahí no quedó nada. Lo único que quedó intacto, sin tocar, fue una escultura en bronce en el centro del monasterio, que era la escultura de San Benito, que no le pasó nada. El monasterio que ustedes ven ahora fue construido con auxilios del gobierno norteamericano. Complejo de culpa. Entonces, porque ellos, para que los nazis salieran de ahí, bombardearon y arrasaron ese monasterio. Hoy es un día muy especial porque hoy celebramos Santa Brígida de Suecia y de alguna manera van a ver cómo eso viene entrelazado más adelante. Entonces, yo quería hacer esta charla en vista que he recibido tantos, padre, me regalaron una medallita, me la bendice, y le digo, yo siempre digo, después de la misa, no, padre, ahí una bendición rápida. No, eso es como, mire, ustedes no entienden una cosa, hay veces que yo estoy en la procesión de entrada en la misa y hay señoras que me han parado entrando, padre, me confieso. Una señora una vez me dijo, entrando en la procesión de la misa con la cruz en la catedral, padre, me confiesa. Le digo yo, señora, ya estamos entrando a la misa. Si ve, por curas como ustedes, que uno se va de la iglesia, y se fue. Ella no entiende que la confesión no es una cosa de chaf chaf y salí. No, la confesión tiene que tener su tiempo. ¿Cuánto dura una confesión? El tiempo necesario. Punto. No le podemos decir, no, esta confesión es de 1 minuto, mientras esta es de 15, no. Es el tiempo que se necesite para entregar y saber que hay una compunción del pecado. Eso es todo. Lo mismo
este sacramental de la cruz de San Benito. Eso no es un rito así de apague y vámonos. No, hay que tener la intención de cambiar, de convertirme, de recibir eso. La cruz de San Benito, ¿contra quién te protege? ¿Contra quién? No, Señor, te protege contra ti. ¿Por qué? Porque el demonio te utiliza a ti para que tú mismo te condenes por idiota. Qué misericordioso que soy yo en el lenguaje. Entonces, ¿por qué? Porque la cruz es para que ese demonio no se acerque a ti. Él repele eso. El demonio repele el rosario. ¿Por qué? Porque es que el rosario tiene mucho poder. Por eso es que da tanta pereza rezarlo. Porque es que el demonio te dice, pero ¿para qué un rosario? Vas a repetir lo mismo, es la misma tontería, eso no tiene nada. Eso es como ir al gimnasio y hacer una flexión de pecho. 1, ya. ¿Usted saca músculos? No, usted tiene que hacer 3 tandas, 5 tandas de a 10. Ese es el rosario. Tenemos que desarrollar el músculo de nuestra alma para luchar contra el demonio. No lo ejercitas, entonces se toma esas pastillitas de 500 miligramos de ya saben de qué. Entonces, ahorita quiero entrar en algo bien. Quiero decir, ¿qué dice la medalla de San Benito? ¿La tienen por ahí a la mano? Dice, en los brazos de la cruz están las iniciales NDSMD, que significa en latín, Cruz sacra sit mihi lux, nunquam draco sit mihi lux. En el reverso de la medalla están las iniciales de la palabra del exorcismo, que son V, RS, NS, MB, SM, QLI, VB, que significa va de retro Satanás, nunquam suade mugivana, sun mala qualibas ipse venena vivas pax. La oración se reza de esta manera. Cruz sacra sit mihi lux, nunquam draco sit mihi dux, va de retro Satanás, nunquam suade mihi vana, sun mala qualibas ipse venena vivas pax. ¿Quieren la traducción? Oh, ok. Que la Santa Cruz sea mi luz, que el demonio no sea mi guía. Retírate, Satanás, no me sugieras tus vanidades, malas son las cosas que ofreces, bebe tu propio veneno, paz. El exorcismo y la bendición de San Benito, si ustedes tienen la medallita, la cruz, el rosario, lo pueden sacar ahora. Esta bendición debe realizarse únicamente por un sacerdote y acompañado de los fieles que quieran esta bendición. Ponemos delante de nosotros el rosario, la cruz, la medalla, lo que quieran bendecir de San Benito. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. En el nombre de Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, te ordeno, espíritu maligno, que abandones de estas medallas, cruces y rosarios, que desaparezcan y se alejen de estas toda la fuerza del adversario, todo el poder del diablo, todos los ataques e ilusiones de Satanás, que todos aquellos que las utilicen con gran devoción
sean bendecidos con la salud del alma y del cuerpo, en el nombre del Padre Todopoderoso, de su Hijo nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo Paráclito, y por el amor del mismo Señor Jesucristo, que vendrá en el último día para juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. Señor, escucha mi oración, y llegue a ti mi clamor, y llegue a ti mi clamor. Oremos. Dios Todopoderoso, fuente inagotable de todo bien, humildemente pido que por intercesión de San Benito infundas tus bendiciones sobre estas sagradas medallas, rosarios y cruces, que aquellos que la utilicen con entera y sincera devoción y se esfuercen en llevar a cabo las buenas obras, sean bendecidos por ti con la salud del alma y del cuerpo, la gracia de una santa muerte y la remisión de la pena temporal causada por sus pecados. Y que también, con la ayuda de tu amor misericordioso, resista las tentaciones del maligno y se esfuercen por ejercer la verdadera caridad y la justicia para con todos, por lo que un día puedan aparecer sin pecado y santos ante tu gloriosa presencia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No me vayan a salir ahora. Padre, se me quedó una medallita en la cartera. Quedó bendecida. No, es que dejé el rosario en el carro. Quedó bendecido. Lo hice para esos que están aquí. Entonces, ahorita a la salida le ponen una gotita de agua bendita y habremos terminado una explicación sencillita de qué es, para qué sirve y cómo funciona la cruz de San Benito. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Se pueden ir. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo estaba Jesús todavía hablando con el pueblo, cuando su madre y sus hermanos que estaban afuera trataron de hablar con él. Alguien dijo a Jesús: «Mira, tu madre y tus hermanos están afuera y preguntan por ti». Pero él respondió: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». E indicando con la mano a sus discípulos dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Palabra de Dios. Hoy escuchaba una reflexión muy bonita sobre el profeta Miqueas. ¿Quién como tú que no se enoja por mucho tiempo, pues te gusta perdonar? ¿Cuál es la frasecita que más escuchamos entre los problemas familiares? Sobre todo cuando hay dinero de por medio o herencias. Es que esto no tiene perdón de Dios, no te voy a perdonar jamás eso que me hiciste. ¿Sí o no? Jamás. En estos días oía a otro señor diciendo: es que yo ya la he perdonado 7 veces, ya no más. ¿Ustedes no se han fijado que muchos tenemos una imagen de Dios como un señor con un látigo que cada vez que nos ve salir, ¡fuácata!, el latigazo?
y es un viejo amargado y allá en un sillón mirando a todo el mundo a ver. Esa es la versión del Antiguo Testamento. O luego tenemos la visión de un Dios que es un bonachón, medio tonto, que no se entera de nada y que aunque pequemos Él nos va a perdonar. Esa es la visión errónea del Nuevo Testamento. Pero se nos olvida que el Señor es, así como es de infinitamente misericordioso, es de infinitamente justo. Y entonces hoy la iglesia celebra a Santa Brígida de Suecia. Yo sé que aquí hay un par de fanáticas de Santa Brígida, no voy a decir que están sentadas en la primera fila, pero bueno, miren esto, es ese perdón, esa misericordia y esa justicia lo que nos lleva a la lectura del Evangelio de hoy, de Mateo. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Cierto que es feo que, imagínense ustedes están en una fiesta porque los invitaron, son invitados de honor. Y luego llega su mamá y su familia y le dice, tu mamá está afuera y quiere entrar. ¿Ah? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que rumbean conmigo. ¿Cierto que suena feo? Él está diciendo que ellos no son su madre y su hermano. No. Ellos ya saben que hacen la voluntad. Es su madre y son sus hermanos. Pero también su madre y sus hermanos son los que hacen la divina voluntad. Pero miren esto. Miremos lo de Santa Brígida, que es bien interesante, bien interesante. Santa Brígida nace en Suecia entre el año 1302 y 1303. Pertenecía a una familia muy distinguida, emparentada con la familia real de Suecia. Y a los 7 años, ella estaba embarazada de Santa Brígida. La mamá de Santa Brígida es muy linda, muy, muy, muy linda. Y ella estaba esperando a Santa Brígida y ella hacen un viaje en barco. El barco empieza a zozobrar y se le aparece el ángel y le dice, no te preocupes porque la niña que llevas en tu vientre es tan importante para Dios que los va a proteger para que no les pase nada. Qué bonito eso. Pero mire lo que viene después. A los 7 años, en una visión de Santa Brígida, ella ve un altar y en el altar ve a la Virgen que se acerca y le pone una corona. Y eso, desde ese momento, la niña empieza a meditar mucho, mucho, mucho sobre la pasión del Señor. Y ella le preguntaba cada rato, Señor, ¿cuántos latigazos te dieron? ¿Cuántos golpes recibiste? Y se lo preguntaba, y se lo preguntaba, y se lo preguntaba. Usted sabe, no hay nada más terco que una mujer caprichosa, ¿no? Santa Brígida era un poquito así. Entonces, el Señor un día se le aparece y entonces viene una cosa muy, muy curiosa. Ella se casa con un hombre muy, muy prestigioso, va a tener 8 hijos, va a ser una mujer muy, muy devota. Y con su marido planean un viaje de peregrinación desde Suecia hasta Santiago de Compostela. En esa peregrinación su marido se va a poner muy enfermo, regresa a Suecia y a los pocos días muere, queda viuda. Entonces, en el año 1350 más o menos, hay un jubileo y ella promete ir a Roma. ¿Se acuerdan? ¿Qué estaba pasando en la iglesia católica, apostólica y romana en el año 1350? No me griten, de uno en uno. Estaba lo que se llama el papado, se había ido de Roma y se habían ido a Aviñón. ¿Se acuerdan? Entonces ella viaja en 1350 a Roma, porque ella sabe que el papado tiene que estar en Roma.
¿qué otra mujer lucha para que el Papa salga de Aviñón y vuelva a Roma? Ah, ahora sí, creo que estoy con católicos de verdad. Entonces, es lo que se conoce como la crisis de Aviñón. El papado va a estar fuera de Roma 68 años. Santa Brígida convence en ese momento al Papa de que regrese a Roma. El que regresa en 1367 es Urbano V, pero no por mucho tiempo, al poco tiempo él se devuelve. Pero después, cuando ya viene esa lucha por regresar y que Santa Catalina va a jugar también un papel muy importante, entonces es cuando ya regresa, pero es Gregorio XI el que regresa a Roma después de 68 años. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a entender, mire esto tan bonito, Europa tiene 6 patronos a lo largo de la historia, ha tenido 6 patronos. Yo quisiera hacer una cosa, vea, el que me diga cuáles son los 6 patronos de Roma, tienen una invitación por cuenta del párroco de esta parroquia a John Stonecraft a pedir todas las muelitas de cangrejo que quieran. Esos 6 patronos son Santa Catalina de Siena, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, San Cirilo de Alejandría, San Metodio y San Benito. Y en el año 1999, el Papa Juan Pablo II declara a Santa Brígida de Suecia también patrona de Europa. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Esto es solamente historia, datos, cosas, pero ahora viene una parte muy importante. En estos días estaba yo en Bogotá. Bogotá está muy alto, está a una altura 2.800 metros, 700 metros, más o menos. Total, ustedes tampoco saben. Entonces, yo me ahogué mucho, me ahogaba. Y parecía que tragaba bocanadas de aire y no podía con la altura. Y esa noche que yo no podía dormir, yo me puse a pensar, wow, el purgatorio tiene que ser una cosa horrible. Yo aquí ya mañana me voy para Miami y puedo volver a respirar, pero saber que voy a estar en el purgatorio por decenas de años, si no cientos de años, y que ya no puedo decir mañana me voy para Miami, que ya no voy a tener un respiro. ¡Wow! Señor, yo no quiero purgatorio. Pero hay una manera, como yo tampoco quiero sufrir mucho aquí, entonces está complicada la cosa, ¿no? La solución, no peque. Le explicaba el Señor a Santa Brígida algo bien curioso. Miren esto para que entiendan los años que van a pasar en el purgatorio ustedes. Por cada pecado mortal se pagan 7 años de purgatorio. O sea, en el 5,000 y pico los veré en el cielo. Miren esto. Uno entiende. A uno le parece broma, pero no es broma. Cuando el Señor le explicaba a todos los santos, a San Juan Bosco, a la misma Santa Brígida de Suecia, que hay un nivel en el purgatorio en el cual las oraciones que oramos no llegan, porque esa persona que se salvó desde ahí ve el infierno y solo se puede salir de ahí por sacrificio propio, por sufrimiento propio. Cuando suben un nivel es que empiezan a llegar las oraciones. Mire, oren mucho, mucho, mucho por las almitas del purgatorio. Están sufriendo terriblemente, terriblemente. Tuve la experiencia ahorita de visitar el campo de concentración de Auschwitz en Polonia, Auschwitz-Birkenau.
Entrar allí es sufrir como si te cogieran el corazón y te lo retorcieran, y ahí pasan cosas místicas. A un sacerdote X, cuando entró ahí, se concentró a orar, y en un momento determinado, claro, esos son tours que entran para conocer las barracas y salen por el otro lado, entran y te dicen que no puedes permanecer mucho tiempo. Este cardenal sacerdote entra y se pone a orar con un dolor muy grande, y de pronto él tiene los ojos cerrados y entra él siente que entra como el otro turno de personas y él tenía que salir de la barraca. Pero ese turno estaba todo con los uniformes de los judíos de aquella época, y él se aterra y él se queda concentrado y dirá, esto parece que es como algo, él creyó que era como un performance, algo turístico para decirle a la gente cómo iban. Él solo sintió un dolor en el corazón muy grande y se acerca a uno de los presos y le dice, es que nosotros estamos orando por los pecados de los que nos mataron. Y abrió los ojos y ya no había nadie. Él le llevó esa experiencia al Papa San Juan Pablo II. Y San Juan Pablo II le contesta algo bien lindo. No eres el primero que me lo cuenta. Eso le pasa a muchos sacerdotes que visitan el campo de concentración. Pero es que no sé si ustedes lo han visitado, pero produce un dolor, usted tiene unas ganas de llorar desde que pisa eso. Saber que ahí mataban 4.800 personas diarias. Una de las patronas de Europa, Edith Stein, que después se llamó Santa Teresa Benedicta de la Cruz, murió ahí. Ella duró, creo que fue 4 horas, porque entraban en un tren, las bajaban del tren y les decían que se tenían que bañar, las desnudaban, las metían a la cámara de gas, y eran los propios judíos las que tenían que sacar los cadáveres, ponerlos en unas planchas y empujarlos al horno. Y luego, para que no se dieran cuenta de lo que estaban haciendo, todo el campo, alrededor de este campo de concentración, ellos iban con baldes y cenizas, regando las cenizas por todo el bosque que regaba eso. Esto es tan profundo, es entender que nuestra función aquí es orar por todos los que ya fueron, que padres, hermanos, hijos, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Cuando yo elevo la hostia, yo siempre pido por todos mis antepasados hasta Adán. Porque no sabemos cuántos años o siglos pasarán almitas de nuestras familias en el purgatorio. Tenemos que orar todo el tiempo. Oren a las almas del purgatorio, porque en el momento que una almita de esos, por un Padre Nuestro tuyo, por una misa tuya, pase al cielo, ahí podrá empezar a hacer cosas por ti y tu familia. Esa persona, en el momento de entrar al cielo, ya deja de ser un alma purgante y pasa a ser un santo. Ser santo, es decir, está al lado de Jesús diciéndole, Señor, ayuda a mi nieto. Señor, ayuda, porque los milagros los hace Dios, no los santos. Pero los santos interceden ante Dios. Así es como funciona todo. Una mano lava la otra mano. Eso es lo que nos enseña Santa Brígida. Y cuando el Señor le revela al final de esa peregrinación cuántos latigazos recibió, el Señor le dice, yo recibí 5.475 golpes en mi cuerpo. Y le dice, todo aquel que rezare durante un año 15 Padres Nuestros, 15 Ave Marías y otras oraciones que yo te enseñaré, habrá honrado cada una de mis heridas. Cada vez que hacemos un día esa oración,
nos estamos ahorrando en esas matemáticas que el Señor le revela a Santa Brígida 100 días de purgatorio. El Señor hace unas promesas. Esas promesas están en que 15 personas de tu familia no se condenarán. Pero sobre todo, es la caridad nuestra de orar por los otros lo que es más importante. Las almitas del purgatorio nos necesitan. Nuestros hermanos de las iglesias, de estas sectas retiradas, ¿dónde aparece el purgatorio en la Biblia? Les tengo una noticia, 79 veces aparece, no con el nombre de purgatorio, pero dice, no entrarás al reino de los cielos hasta que hayas purgado tus pecados. Purgado. O sea, ¿y dónde purga uno los pecados? O sea, en la Biblia no hay lecherías, pero ¿dónde guardan la leche? En las lecherías. ¿Dónde guardan la carne? En las carnicerías. Entonces, si bien es una discusión es una reiteración de perogrullo. Entonces, cuando entendemos esto, yo los invito, los reto a que hagan las 15 oraciones de Santa Brígida cada día durante un año. Ahora, si quieren irse en volador para el cielo, oren los 15 años de Santa Brígida, ¿no? 12. ¿12? Bueno, y 3 que van a hacer por mí, entonces son 15. Pío IX en el año 1862 aprobó las oraciones. Hay una cosa muy linda. Cuando ustedes vayan a Roma, van a ir, se llaman las 4 basílicas principales de Roma. Está San Pedro, San Pablo Extramuros, San Juan de Letrán y Santa María Mayor. Esas 4 basílicas forman una cruz. En San Pablo hay una capillita dedicada a Santa Brígida. Ahí hay una cruz. Esa es la cruz que le hablaba a Santa Brígida. De esa cruz es cuando el Señor se voltea y le dice cuántas veces fue él latigado. Mira, ¿quiénes aquí son tibios? Levanten todos la mano porque todos son tibios. Bueno, entonces ya sé, todos son tibios. Esta es la devoción especial para los tibios. Usted empiece a hacer esas oraciones, y verá que el día, ahora, si fallan un solo día, tienen que volver a empezar. Entonces, para no volver a empezar cada rato, no fallen nunca. Entiendan su oración. Yo voy a la misa del domingo, yo veo al Señor solo, a la señora sola, de pronto a la mamá con el niño más chiquito, porque los 3 grandes ya no van a la iglesia, no la necesitan. Veo a la señora sola, su marido se quedó viendo televisión, el partido, lo que sea. ¿Por qué están solas? Porque es tu oración, en el fondo, la que un día hará que ese ser querido se convierta. Mire, cuando a mí me dicen, este ejemplo me lo da mi papá. Todos aquí conocen a mi papá. Mi papá, usted le dice, Gabrielito, usted puede rezar por mi nieto que está tremendo, y él saca la libretica. ¿Cómo se llama tu nieto? Mire, mi papá dura 1:30, mi papá y mi mamá, bendiciendo cada noche a cada persona que le dijo que orara por ellos. Ellos se levantan orando y se acuestan orando. Yo no estoy diciendo que todos aquí lo hagan, pero la oración tiene un poder que ustedes jamás se imaginarán. Oren y adoren y pidan lo que quieran. Santa Brígida nos enseñó eso. El Evangelio de hoy dice clarito: el que hace la voluntad del Padre, ese es mi Padre y mi hermano. Oren mucho y oren por los que menos creen que ustedes deben orar,
por sus enemigos, para que les vaya bien, para que cambien, porque si amamos solo a los que nos aman, ¿en qué nos diferenciamos de los malos? Santa Brígida hoy nos invita a la oración. Búsquenla, googleenla, ténganla y verá. Mire, los reto, hagan eso un año y hablamos en el cielo. Amén.